Los tomates no me parecían bien al tacto, demasiado blandos, magullados bajo su perfecta piel roja. Los volví a dejar en la caja de madera y seguí por el estrecho pasillo del mercado agrícola, con mi gastada bolsa de lona colgando vacía de mi cadera. Los sábados por la mañana se habían convertido en mi ritual, la única hora de la semana en la que podía fingir que mi vida era normal, que era una madre joven más comprando verduras orgánicas a precios excesivos mientras mi hijo parloteaba sobre dinosaurios. Mamá, mira, un camión grande. La pequeña mano de Noah tiró de mi abrigo, su voz de 4 años atravesando el ruido ambiental de los vendedores, pregonando sus productos y los compradores negociando precios. Seguí su dedo señalador, con el corazón ya hundiéndose. No era solo un camión grande, era un Mercedes G-Wagon negro. Las ventanas estaban tan tintadas que parecían portales hacia la nada. El vehículo estaba parado al borde del mercado. Su motor ronroneaba suavemente, pero de alguna manera se imponía a todos los demás sonidos. Dos hombres con trajes oscuros flanqueaban la puerta trasera del pasajero, con posturas demasiado rígidas y los ojos escaneando la multitud con eficiencia entrenada. Se me cortó la respiración. No, aquí no, ahora no. Agarré la mano de Noah con más fuerza de la que pretendía y él gimió. Lo siento, cariño. Le susurré, aflojando el agarre, pero sin soltarlo. Mi pulso latía con fuerza en mi garganta mientras intentaba dirigirnos hacia el extremo opuesto del mercado, hacia los puestos de flores, donde podría perderme en un mar de cubos rebosantes de dalias y girasoles. Pero Noah tenía otros planes. Se soltó con la determinación resbaladiza que solo un niño de 4 años posee y se lanzó hacia un puesto que exhibía trenes de juguete de madera. Me tambaleé tras él con mis zapatillas golpeando el pavimento mojado. Había llovido antes y todo olía a petraore y a hierbas trituradas de los puestos del mercado. Noah, espera. No esperó. Nunca lo hacía. Tenía la terquedad de su padre, aunque nunca lo sabría. Nunca podría saberlo. Lo alcancé justo cuando alcanzaba una locomotora roja brillante, estirando su pequeño dedo. El vendedor, un anciano de mirada amable, le sonrió. «Cuidado, pequeño. Esa es especial. ¿Cuánto cuesta?», pregunté, calculando mentalmente si podía permitírmelo. Probablemente no. Las propinas de mi doble turno en la cafetería de la noche anterior apenas cubrirían nuestro alquiler. Para él, $10. Metí la mano en el bolsillo y conté los billetes arrugados cuando lo sentí. Esa sensación de hormigueo en la base del cráneo, la que solía advertirme cuando el peligro estaba cerca. Cuando él estaba cerca, el aire cambiaba. Siempre lo hacía. Cuando Dante Moretti entraba en su espacio, la temperatura parecía bajar. O tal vez era solo que el calor de todos los demás se esfumaba en su presencia. No quería levantar la vista. Todos mis instintos me gritaban que cogiera a Noah y corriera, pero mi cuerpo me traicionó, quedándose rígido por un miedo tan antiguo que vivía en mis huesos. Primero lo olí, bergamota y madera de cedro, caro y oscuro, un aroma que me transportó 5 años atrás en un instante, a sábanas de seda y promesas susurradas, a la noche en que huí de su ático con nada más que la ropa que llevaba puesta y un secreto creciendo dentro de mí. Elena, su voz. Dios, su voz, se deslizó sobre mi nombre como una caricia y una amenaza. Terciopelo envuelto alrededor de una espada. Seguí sin levantar la vista. En cambio, me concentré en Noah, que había abandonado el tren de juguete y ahora miraba al hombre alto que había aparecido a nuestro lado. Mamá, ¿quién es ese? Mi mano temblaba cuando finalmente, inevitablemente, levanté la vista. Dante Moretti no había cambiado. 5 años y seguía siendo exactamente como lo recordaba, tan devastadoramente hermoso que mirarlo era casi doloroso. Pómulos afilados, una mandíbula que parecía esculpida en mármol, y esos ojos oscuros como el café expreso, capaces de derretirte o destruirte, a veces ambas cosas a la vez. Ahora llevaba el pelo negro más corto, peinado hacia atrás de una forma que resaltaba la elegancia de sus rasgos. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tan perfectamente entallado que parecía una segunda piel, pero fue su expresión lo que me revolvió el estómago. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a Noah. «¿Quién es este?», preguntó Dante, y su voz se había vuelto suave, peligrosamente suave. El tipo de suavidad que precede a la violencia. «Nadie»,
dije demasiado rápido, interponiéndome entre ellos. Ya nos íbamos, dijo Noah, asomándose entre mis piernas, fascinado. Los niños no entendían el peligro como los adultos. No veían al depredador bajo el traje caro, al asesino que se escondía detrás de ese hermoso rostro. Soy Noah. Tengo 4 años. Sentí que Dante se quedaba completamente inmóvil detrás de mí. El aire mismo parecía haber dejado de moverse. Cuando lo miré, sus ojos se habían fijado en el rostro de Noah con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Estaba calculando, contando hacia atrás, haciendo los cálculos que yo había rezado para que nunca tuviera la oportunidad de hacer. Noah tenía los ojos oscuros de su padre, casi negros, con esas mismas pestañas largas. Tenía mi nariz, mi boca, pero esos ojos eran totalmente Moretti. 4, repitió Dante, y la palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila. Tenemos que irnos. Volví a coger la mano de Noah, abandonando cualquier pretensión de comprar el tren de juguete. El vendedor nos miró a ambos, confundido por la repentina tensión. Dante se movió, pero no hacia mí, sino para bloquearme el paso. No me tocó. Nunca había necesitado hacerlo. Su sola presencia era suficiente para encerrarme en una jaula. Corriendo otra vez, cara. El apodo me golpeó como una bofetada. Me había llamado así una vez. Me lo susurró al oído en la oscuridad. Carara mía, mi querida, antes de que descubriera lo que realmente era, antes de que viera la sangre en sus manos. No estoy huyendo. Me voy. Hay una diferencia. ¿La hay? Inclinó la cabeza y algo brilló en sus ojos. Dolor, tal vez. Enterrado profundamente bajo capas de hielo. Eres buena dejando las cosas. Hace 5 años, te fuiste sin decir nada, sin nota, sin explicación, simplemente te fuiste. ¿Sabes por qué me fui? Mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. Noah nos miraba ahora, su pequeña mano apretando la mía con más fuerza. Podía sentir mi miedo, aunque no lo entendiera. Lo sé. La mirada de Dante volvió a posarse en Noah, y luego volvió a mí. Empiezo a pensar que no sé nada en absoluto. Uno de sus hombres, el alto con la cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se acercó y le susurró algo en italiano. Dante levantó una mano, haciéndole callar sin romper el contacto visual conmigo. El rechazo fue absoluto. Incluso sus guardias sabían que no debían interrumpir cuando Dante Moretti estaba concentrado en algo o alguien. ¿Cuántos años tiene realmente, Elena? 4 años o 4 años. Y se detuvo contando 7 meses. Mi silencio fue respuesta suficiente. Apretó la mandíbula, el único signo externo de la tormenta que se estaba gestando en su interior. Sube al coche. No, eso no era una petición, y yo no soy uno de tus soldados. Levanté la barbilla, tratando de reunir el valor que había tenido 5 años atrás, la noche en que me alejé de él. No puedes darme órdenes, ¿verdad? Se acercó y volví a percibir ese aroma. Sentí el calor que irradiaba su cuerpo. Llevas 4 años ocultándome a mi hijo. No es así. No. La palabra resonó como un latigazo. No me mientas. No sobre esto. Noah empezó a llorar. Las voces elevadas, la tensión, era demasiado para él. Inmediatamente me agaché y lo abracé contra mi pecho. Shh, cariño. No pasa nada. Estamos bien. Pero no estábamos bien. Nunca volveríamos a estar bien. Sentí que Dante se agachaba a nuestro lado y todo mi cuerpo se puso en alerta máxima. Extendió la mano lentamente, como si se acercara a un animal asustadizo, y le secó una lágrima de la mejilla a Noah. El gesto fue tan suave, tan contrario a todo lo que sabía de él, que se me hizo un nudo en la garganta. «Oye», dijo Dante en voz baja, sin ese tono peligroso. «Oye, no pasa nada, no llores», dijo Noah entre sollozos, observando a ese desconocido con los ojos enrojecidos. «Has asustado a mi mamá». Algo cruzó entonces el rostro de Dante. Arrepentimiento, tal vez, o dolor. Lo sé, lo siento. Me miró por encima de la cabeza de Noah y en sus ojos vi una promesa, una amenaza. «Pero tu mamá y yo tenemos que hablar». «¿Y tú?», volvió a centrarse en Noah. «¿Necesitas un lugar seguro donde jugar mientras los adultos hablan? ¿Te gustan los coches?». Las lágrimas de Noah disminuyeron. ¿Los coches grandes? ¿Los más grandes? Dante se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. La ignoré y me levanté por mi cuenta, pero él solo sonrió. Una sonrisa aguda y cómplice que decía que, por ahora, dejaría pasar esa pequeña rebelión. «Elena,
Mi nombre en su boca seguía siendo una plegaria y una maldición. Puedes subir al coche por tu propia voluntad o puedo hacer que Marco te lleve. Tú decides. Miré al guardia asustado, Marco, que estaba a 3 metros de distancia, listo para cumplir cualquier orden. Miré el Mercedes, con el motor aún en marcha, la huida aún posible. Luego miré a Noah, que observaba todo con los ojos muy abiertos y confundidos. Había pasado 5 años huyendo, 5 años construyendo una vida en las sombras, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo que llegara este momento. Había llegado, y Dante Moretti, el hombre al que había amado y temido por igual, el padre de mi hijo, el hombre más peligroso de la ciudad, no iba a dejarme huir de nuevo. Está bien, susurré, pero él no se aleja de mi vista. La sonrisa de Dante se amplió, victoriosa y oscura. Ni lo sueñes, cara. Los dos vendrán conmigo. Marco abrió la puerta del coche y Dante me presionó la espalda con la mano. Posesivo, ineludible. Me di cuenta de mi error. Pensaba que lo peor que podía pasar era que nos encontrara. Me había equivocado. Lo peor era lo que pasaría ahora que lo había hecho. El interior del Mercedes olía a cuero y dinero, un aroma tan familiar que me dolía el pecho. Noah se sentó entre nosotros en el asiento trasero. Su pequeño cuerpo era un amortiguador que me hacía sentir protegida y al mismo tiempo desesperadamente insuficiente. Dante no había dejado de mirarlo desde que subimos, estudiando cada rasgo, catalogando cada similitud, cada gesto que marcaba a Noah como innegablemente suyo. Mantuve la mirada fija en la ventana mientras nos alejábamos del mercado, viendo cómo las calles familiares de mi barrio se difuminaban. Marco conducía con la tranquila eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces, mientras que el otro guardia se sentaba en el asiento del copiloto, con una mano descansando cerca de su cadera, donde sabía que llevaba un arma enfundada. ¿A dónde vamos?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. A algún lugar donde podamos hablar sin público. La atención de Dante finalmente se centró en mí, y el peso de esa mirada me hizo sentir un cosquilleo en la piel. A algún lugar privado. ¿Te refieres a algún lugar del que no pueda escapar? Sus labios se curvaron, pero no era exactamente una sonrisa. Estás aprendiendo. Noah se había pegado a mi costado, con una manita agarrada a la tela de mi abrigo. Estaba muy callado, muy diferente a su yo habitual, tan hablador, y yo sabía que podía sentir el peligro, aunque no pudiera nombrarlo. Los niños eran perceptivos en ese sentido. Entendían a los depredadores a nivel instintivo. ¿Es tu amigo, mamá?, susurró Noah lo suficientemente alto como para que Dante lo oyera. Antes de que pudiera responder, Dante habló. Me gustaría hacerlo. Su voz se había suavizado de nuevo, con la misma ternura sorprendente que había mostrado en el mercado. ¿Qué te gusta hacer, Noah? Noah lo miró con curiosidad, a pesar de su miedo. Me gustan los dinosaurios, los trenes y dibujar. ¿Dibujar? ¿Qué dibujas? Sobre todo dragones y caballeros. Mamá dice que soy muy bueno. Seguro que sí. Dante metió la mano en la chaqueta y yo me tensé, moviendo la mano para proteger a Noah. Dante se dio cuenta y se detuvo. Tranquila, Elena, no voy a hacerle daño. En lugar de eso, sacó su teléfono, pulsó algo en la pantalla y se lo mostró a Noah. ¿Sabes qué tipo de coche es este? Noah se inclinó hacia adelante, fascinado. La pantalla mostraba un Ferrari rojo brillante. Es tan brillante. Es un Ferrari 488. Muy rápido, muy potente. ¿Te gustaría ver uno en persona? Los ojos de Noah se abrieron como platos. ¿De verdad? Tengo varios colores diferentes. Puedes elegir cuál quieres ver. Y así, sin más, Dante se estaba ganando su confianza. Por supuesto que sí. Dante Moretti era un hombre que entendía el poder de influencia, sabía cómo descubrir lo que alguien quería y utilizarlo. Incluso si ese alguien tenía 4 años. No lo hagas, le dije en voz baja. No hagas esto. Los ojos de Dante se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Noah. ¿Hacer qué? Hablar con mi hijo. Sobornarlo. Manipularlo. Estoy siendo amable con él, Elena. Hay una diferencia. Apretó la mandíbula, aunque entiendo por qué quizá no recuerdes cómo me siento al respecto. La puñalada dio en el blanco. Me di la vuelta, parpadeando ante el repentino escozor en mis ojos. No iba a llorar. No delante de él. No después de todo este tiempo. Condujimos por barrios cada vez más lujosos, los edificios cada vez más altos,
los coches aparcados en las calles cada vez más caros. Mi estómago asintió. Conocí este mundo una vez, brevemente, antes de comprender lo que costaba, antes de saber que la riqueza de Dante estaba empapada de sangre. El Mercedes entró en un aparcamiento subterráneo, de esos que requieren una tarjeta para acceder. Bajamos 2 niveles antes de que Marco aparcara en una plaza marcada como reservada para Dei Moretti. El otro guardia salió primero y echó un vistazo a los alrededores antes de abrir la puerta de Dante. «Vamos», dijo Dante, saliendo del coche. Le tendió la mano a Noah. «Vamos a ver esos coches que te prometí». Noah me miró en busca de permiso. Quería decir que no. Quería agarrarlo y correr, aunque sabía que era inútil. Ahora estábamos en el mundo de Dante, en su territorio. No había escapatoria. «Está bien, cariños», mentí, ayudándolo a salir del coche. El aparcamiento estaba impecable, casi estéril en su limpieza. Nuestros pasos resonaban en el hormigón mientras Dante nos guiaba hacia un ascensor privado. Otra tarjeta de acceso, otra puerta cerrada que solo él podía abrir. Todo en su vida estaba controlado, protegido, diseñado para mantener alejadas las amenazas y proteger sus activos. Ahora yo era un activo, los dos lo éramos. El ascensor se abrió directamente en un ático que me dejó sin aliento. Las ventanas de suelo a techo ofrecían vistas de la ciudad. La luz del sol de la tarde iluminaba los suelos de madera y los muebles minimalistas que gritaban buen gusto. No era el mismo ático que yo recordaba. Ese estaba en el centro. Todo era madera oscura y líneas masculinas. Este era más luminoso, más abierto, pero no menos lujoso. «Vaya», susurró Noah, olvidando su miedo ante tal esplendor. Dante se agachó de nuevo a la altura de Noah y me fijé en lo natural que le resultaba ese movimiento, como si hubiera estado esperando toda su vida para arrodillarse ante este niño. «Los coches están en un garaje privado en la última planta. Marco puede llevarte a verlos mientras tu madre y yo hablamos. ¿Te gustaría? ¿Puede venir mamá también?» «Pronto, te lo prometo. Solo tengo que hablar con ella primero». «Vale». Cosas de adultos. Noah parecía indeciso, pero la tentación de los Ferrari era fuerte. «Vale, pero solo un ratito». «Solo un ratito», accedió Dante. Miró a Marco. «Quédate con él, no le pierdas de vista». Marco asintió y le tendió la mano a Noah. «Vamos, chico, te voy a enseñar algo genial». Los vi caminar hacia otro ascensor y todos mis instintos me gritaban que los siguiera, pero Dante me agarró de la muñeca. No con fuerza, todavía no, pero con la firmeza suficiente para dejar claro su mensaje. «Está a salvo, Elena, más a salvo con Marco de lo que jamás ha estado contigo». Me volví hacia él. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo?» Levantó la voz y el control que había visto mantener se hizo añicos como cristal. «¿Cómo te atreves?» 5 años, Elena. 5 años me lo has ocultado, porque eres un monstruo». Las palabras salieron disparadas de mi boca. Todo el miedo, la ira y el dolor que había acumulado durante tanto tiempo finalmente encontraron voz. «Porque matas gente, Dante. Porque traficas con armas y drogas, y Dios sabe qué más. Porque no podía dejar que mi hijo creciera en ese mundo. Nuestro hijo». Se acercó más, empujándome contra la ventana. «Es mi hijo mío, y tú me lo robaste. Yo lo salvé de ti». Su mano golpeó el cristal junto a mi cabeza, haciéndome retroceder. Pero cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto tranquila, mortalmente tranquila. «No lo salvaste, Carrara. Lo condenaste. ¿Sabes lo que es estar ahí fuera para una mujer sola con un niño? Sin protección, sin dinero, sin familia. Yo me las arreglé. ¿Y tú?» Levantó la mano libre para acariciarme la cara, rozándome la mejilla con el pulgar con una delicadeza que me pareció obscena, dada la furia de sus ojos. «Pareces agotada, delgada. Esa ropa que llevas puesta está gastada. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que no tuviste que contar cada centavo para poner comida en la mesa?» Aparté mi cara de su tacto. «Estábamos bien. Mentirosa». Se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi oreja. «Podría haberte dado todo. Haberle dado todo. En cambio, elegiste la pobreza, el miedo y la huida. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué te fuiste realmente? Ya te lo dije». «No». Su nariz rozó mi sien y odié mi cuerpo por recordar esto, por responder a su cercanía. «A pesar de todo, te fuiste porque tenías miedo, pero no de mí. De ti misma, de lo que sentías cuando estabas conmigo. Para».
de lo mucho que te gustaba mi oscuridad, de cómo despertaba algo oscuro en ti. Eso no es cierto. Pero mi voz tembló y ambos lo oímos. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos fijos en los míos. La noche que te fuiste, destrocé esta ciudad buscándote. Todos mis contactos, todos los favores que me debían, todos los recursos que tenía, lo utilicé todo. Y tú simplemente desapareciste como si nunca hubieras existido. Tuve ayuda. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su expresión se volvió absolutamente gélida. ¿Quién? Apreté los labios, pero él me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Quién te ayudó a dejarme, Elena? ¿Quién se atrevió? Ahora ya no importa. A mí me importa. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Un gesto que debería haber sido tierno, pero que se sintió como una marca. Dame un nombre. No, Elena. Los matarás. Eso es lo que haces. Alguien te traiciona, y tú lo eliminas. Sí, asintió simplemente. Lo hago. Así que más te vale que quien te ayudó ya esté muerto, porque si no lo está, se inclinó hasta que nuestros labios casi se tocaron. Lo buscaré, y lo haré sufrir por haberte alejado de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Este era el Dante que recordaba, del que había huido, frío, despiadado, absolutamente intransigente en lo que se refería a la lealtad y la traición. Pero entonces su mano se suavizó sobre mi rostro y su pulgar acarició mi mandíbula de una manera que me dejó sin aliento. Te extrañé, susurró, y la cruda honestidad de su voz casi me rompió. Te extrañé todos los días durante 5 años. Pensaba que estabas muerta. Te lloré, Dante. Y ahora descubro que estabas viva, que tenías a mi hijo, que me lo habías ocultado. Su frente se posó sobre la mía y pude sentir cómo temblaba de rabia, de dolor o de algo peor. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un hombre como yo? Lo siento. La disculpa me pareció insuficiente, pero era todo lo que tenía. Lo siento. Él se rió, con amargura y desolación. ¿Lo sientes? Bueno, eso lo arregla todo, ¿no? Me soltó bruscamente y se dio la vuelta. Metió las manos en los bolsillos y tensó los hombros. Afuera, la ciudad se extendía bajo nuestros pies. Su reino, su imperio construido sobre la violencia y el miedo. Esto es lo que va a pasar, dijo sin darse la vuelta. Tú y Noah os mudáis aquí hoy, ahora mismo. ¿Qué? No, ni hablar. No te lo estoy pidiendo. Me miró y sus ojos no mostraban ninguna calidez. Tú tomaste tu decisión hace 5 años. Elegiste huir, esconderte, alejar a mi hijo de mí. Ahora yo estoy tomando la mía. No puedes simplemente... Puedo hacer lo que quiera, Elena. Eso es lo que nunca has entendido. No hay límites para hombres como yo. No hay reglas excepto las que yo establezco. El terror se apoderó de mi garganta. Estás loco. Quizás. Se volvió completamente hacia mí y la sonrisa en sus labios era la de un depredador. O quizás solo soy un padre que quiere conocer a su hijo. Un hombre que quiere recuperar lo que le robaron. No soy una posesión, ¿verdad? Recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me acorraló contra la ventana de nuevo. Una vez fuiste mía, llevabas mis marcas, dormías en mi cama, gemías mi nombre y luego te fuiste. Pero ¿sabes qué, cara? Nunca dejaste de ser mía. Solo lo olvidaste por un tiempo. Su mano se posó sobre mi vientre, justo donde había crecido nuestro hijo, y yo jadeé. El contacto me quemó a través de la fina camiseta, posesivo y reivindicativo. Este cuerpo me dio un hijo. ¿Crees que te dejaría marchar después de eso? Por favor, susurré, odiando la súplica en mi voz. Por favor, no hagas esto. Demasiado tarde. Sus labios rozaron mi oreja. Hoy has vuelto a mi vida, tú y Noah, y yo no devuelvo lo que es mío. El ascensor sonó y ambos nos giramos para ver a Noah salir corriendo, con la cara sonrojada por la emoción. Mamá, mamá. Vi el rojo y el amarillo, y hay uno negro que Marco dice que va muy, muy rápido. Dante dio un paso atrás y su expresión se transformó al instante en algo cálido, casi gentil. ¿Te han gustado? Son geniales. Noah corrió hacia él sin dudarlo y le agarró de la mano. ¿Podemos volver a verlos? Cuando queráis. Los dedos de Dante se cerraron alrededor de la pequeña mano de Noah, y el gesto era tan protector, tan inherentemente paternal, que se me llenaron los ojos de lágrimas. De hecho, ahora este es vuestro hogar.
Podéis verlos cuando queráis. Noah volvió la cabeza hacia mí. Nos quedamos aquí. Abrí la boca para decir que no, para explicar que era algo temporal, que nos iríamos lo antes posible. Pero los ojos de Dante se clavaron en los míos, oscuros y absolutos, y vi la promesa que había en ellos. Si luchaba contra él, ganaría. Siempre ganaba. Si volvía a huir, me encontraría. Y esta vez no sería amable al traerme de vuelta. Sí, cariño, me oí decir, con palabras que sabían a ceniza. Nos quedamos. Noah se alegró y salió corriendo a explorar la enorme sala de estar. Marco lo siguió a una distancia discreta, una sombra silenciosa que velaba por su seguridad. Dante se acercó de nuevo y me puso la mano en la parte baja de la espalda. Buena chica, murmuró. Y el elogio me supo a una mezcla de veneno y miel. Sabía que entrarías en razón. Te odio, susurré. Lo sé. Sus labios rozaron mi sien. Pero aprenderás a quererme de nuevo. Tú y Noah, me aseguraré de ello. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, convirtiendo las ventanas en láminas de oro y carmesí, me di cuenta de que había cambiado una prisión por otra. Esta era simplemente más bonita. La primera semana en el ático de Dante pasó en una extraña y surrealista nebulosa. Noah se adaptó con la resistencia que solo los niños poseen, tratando toda la situación como una aventura prolongada. Había reclamado una de las habitaciones de invitados, un espacio más grande que todo nuestro antiguo apartamento, y la había llenado de juguetes que aparecieron como por arte de magia, costosos juegos de construcción, materiales de arte, libros sobre dinosaurios en el espacio. Dante había hecho una llamada telefónica y a la mañana siguiente, la habitación parecía como si hubiera explotado una tienda de juguetes. Yo, por mi parte, me sentía como un fantasma que rondaba habitaciones demasiado bonitas para alguien como yo. Dante me había asignado la suite principal, insistiendo en que él se quedaría con otra habitación al final del pasillo. Hasta que estés lista, me había dicho, y la insinuación pesaba entre nosotros. ¿Lista para qué? Para compartir su cama de nuevo, para fingir que los últimos 5 años no habían existido. Fue el martes por la tarde cuando todo cambió. Estaba en la cocina, un espacio enorme con encimeras de mármol y electrodomésticos que me daba miedo tocar, intentando preparar el almuerzo de Noah. La ama de llaves, una mujer callada llamada Rosa, había intentado hacerse cargo, pero la había rechazado. Necesitaba algo normal, algo que me recordara que seguía siendo yo misma y no solo otra cosa bonita que Dante había coleccionado. Noah estaba sentado en la barra de desayuno, balanceando las piernas y coloreando un dibujo de lo que, según él, era un dragón robot, con la lengua fuera por la concentración. Sus ojos oscuros se centraban en no salirse de las líneas. Las puertas del ascensor se abrieron y supe, sin mirar, que Dante había regresado. El aire cambiaba cuando él entraba en una habitación. Se volvía más denso, más cargado. Oí sus pasos, seguidos por los más silenciosos de Marco. Dante. Noah se bajó rápidamente del taburete y corrió hacia él con el afecto natural que había desarrollado durante la última semana. Me aterrorizaba lo rápido que se había encariñado con su padre, lo natural que le había resultado a Dante asumir ese papel. «Hola, Piccolo». Dante lo cogió y lo levantó con una facilidad que delataba su creciente práctica. «¿Qué estás haciendo?» «Un dragón robot. Mira, escupe fuego y dispara láseres. Una combinación formidable». Los ojos de Dante encontraron los míos por encima de la cabeza de Noah, y algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el estómago. «Elena, tenemos que hablar. Rosa puede cuidar de Noah un rato. Ahora mismo estoy muy ocupado, por favor». El acero bajo la cortesía era inconfundible. Dejé el cuchillo de mantequilla que había estado usando para untar mantequilla de cacahuete y me sequé las manos con un paño de cocina. «Noah, cariño, quédate con Rosa, ¿vale? Pero mamá, ahora vuelvo. Te lo prometo». Dante sentó a Noah, le revolvió el pelo y luego señaló hacia su despacho, una habitación que había evitado toda la semana. Lo seguí, con un cosquilleo de nerviosismo recorriendo mi espina dorsal. Marco se quedó fuera de la puerta cuando se cerró, y el clic del cerrojo me pareció siniestro. El despacho era puro Dante. Madera oscura, muebles de cuero, un escritorio que probablemente costaba más que un coche. Pero lo que me llamó la atención fue la pared de monitores que había detrás de su escritorio. Docenas de cámaras de seguridad que mostraban diferentes lugares del edificio y más allá. «Siéntate»,
Me indicó una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Prefiero quedarme de pie. Apretó la mandíbula. Elena, siéntate. Me senté, odiándome por obedecer, por la forma en que mi cuerpo seguía respondiendo a su autoridad. Dante se movió detrás de su escritorio, pero no se sentó. En cambio, apoyó las manos en la superficie pulida y se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los míos. Necesito que me hables del padre de Noah. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? El hombre que le dijiste a Noah que era su padre, el que figura en el certificado de nacimiento. Su voz era conversacional, casi casual, pero yo percibí el peligro que había debajo. Quiero saberlo todo. No hay ningún no. La palabra resonó como un disparo. Mi gente ha estado investigando tu vida durante la última semana. Cada detalle, cada transacción, cada persona con la que has tenido contacto, y sé que presentaste el certificado de nacimiento indicando a Thomas Mitchell como padre. Muere convenientemente en un accidente de coche 3 meses antes de que Noah naciera. Se me heló la sangre. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Su mano golpeó la mesa, haciéndome retroceder. Es mi hijo, mi sangre. Y tú pusiste el nombre de un desconocido muerto en su certificado de nacimiento. Tenía que hacerlo. Me levanté de un salto, la ira superando al miedo. ¿Qué se supone que debía hacer Dante? Poner tu nombre, el nombre del jefe mafioso más famoso de la ciudad. ¿Crees que eso lo habría mantenido a salvo? ¿A salvo de qué? ¿De ti? ¿De tu mundo? ¿De la gente que lo utilizaría para llegar a ti? Se hizo un silencio denso y sofocante. Dante me miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando, con una furia apenas controlada. Luego, lentamente, su expresión se transformó en algo peor que la ira. Comprensión. Pensaste que no lo protegería, dijo en voz baja. Pensaste que ser mi hijo lo convertiría en un objetivo. Lo habría hecho, lo hace. Así que inventaste un hombre muerto, creaste toda una identidad falsa. Rodeó el escritorio y se acercó a mí con gracia depredadora. Thomas Mitchell trabajaba en la construcción, murió en un accidente de coche en la Ruta 9. Muy minucioso, Elena. Casi me lo creí yo mismo, excepto por un problema. Retrocedí hasta que mis piernas chocaron con la silla. ¿Qué problema? Thomas Mitchell nunca existió. Oh, había un certificado de defunción, un historial laboral, incluso presencia en las redes sociales, pero todo estaba fabricado de forma experta. Lo admito. El tipo de fabricación que requiere mucho dinero y buenos contactos. Se detuvo a pocos centímetros de mí, su aroma abrumando mis sentidos. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Quién te ayudó? Se me secó la boca. No sé cuál era tú. ¿Fueron los rusos? Su mano se disparó, agarrándome la barbilla. ¿Los irlandeses? Uno de mis propios hombres. Nadie de tu mundo. Entonces, ¿quién? Se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oreja. Dímelo, cara, y tal vez los deje vivir. Sigue mintiendo y quemaré esta ciudad hasta los cimientos hasta que los encuentre. Me le estás haciendo daño. No era cierto. Su agarre era firme, pero no doloroso. Pero necesitaba que se apartara. Necesitaba espacio para pensar. Me soltó inmediatamente y dio un paso atrás. Nunca te haría daño. Estás amenazando con matar a alguien que me importa. ¿Cómo no me está haciendo daño? Porque sean quienes sean, te ayudaron a robar 4 años de la vida de mi hijo. 4 años que nunca podré recuperar. Las primeras palabras, los primeros pasos, todo lo primero. Perdido. Su voz se quebró en la última palabra y vi el dolor bajo la ira. ¿Entiendes lo que me has quitado? La culpa se retorció en mi pecho, aguda e inesperada. Lo estaba protegiendo de su propio padre. Sí. Y ahora extendió los brazos, señalando la oficina. El ático. Está en peligro aquí, con Marco y otros 6 hombres vigilando cada uno de sus movimientos con más seguridad que el presidente. ¿Con un padre que moriría antes de dejar que nadie lo tocara? Quería decir que sí. Quería mantener que él era la amenaza, que había hecho bien en huir, pero la verdad era más complicada. Durante la última semana, había observado a Dante con Noah, había visto la dulzura, la paciencia, la devoción absoluta que había aparecido en el momento en que supo que Noah era suyo. Eres un criminal, dije débilmente. Soy un hombre de negocios con métodos poco convencionales. Has matado a gente. Sí, sin vacilar, sin vergüenza. Gente que amenazaba lo que era mío, gente que rompía su palabra, gente que se lo merecía. Pero nunca he hecho daño a un niño.
Nunca he hecho daño a un inocente, y estoy seguro de que nunca haría daño a mi propio hijo. ¿Y yo? La pregunta se me escapó antes de poder evitarlo. ¿Me harías daño? Su expresión se suavizó ligeramente. Nunca, Elena, por muy enfadado que esté, por mucho que hayas hecho, nunca podría hacerte daño. Entonces déjanos ir. No. La palabra fue tajante. Eso es lo único que no puedo hacer. No lo haré. Tú y Noah sois míos ahora para siempre. Acéptalo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. No hemos terminado esta conversación, pero tengo una reunión que no puedo perderme. Marco se quedará contigo y con Noah. No salgas del ático. No soy una prisionera. ¿No lo eres? Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Afróntalo, cara. Te encarcelaste a ti misma el día que decidiste huir. Solo estoy haciendo que la jaula sea más cómoda. La puerta se cerró detrás de él y me desplomé en la silla, con las piernas incapaces de sostenerme. A través de las paredes podía oír la risa de Noah, un sonido tan puro e inocente que me dolía el pecho. ¿Qué había hecho? Al intentar protegerlo de un peligro, ¿lo había entregado a otro? Al día siguiente, Dante nos sorprendió a los dos. «Vístete», anunció durante el desayuno, con un tono que no admitía réplica. «Algo bonito. Vamos a salir». Noah se animó de inmediato. «¿A dónde?» «Es una sorpresa». Los ojos de Dante se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Para los dos, una hora más tarde, estábamos de nuevo en el Mercedes. Marco conducía mientras otro guardia nos seguía en un segundo vehículo. Me puse uno de los conjuntos que habían aparecido en mi armario. Un suéter color crema suave y unos vaqueros oscuros que me quedaban perfectamente porque, por supuesto, Dante de alguna manera sabía mi talla. Noah también llevaba ropa nueva y parecía un modelo en miniatura con su camisa abotonada y su chaqueta diminuta. Condujimos hasta la zona más elegante de la ciudad, pasando por boutiques y galerías que nunca había podido permitirme. Cuando Marco se detuvo frente a una enorme tienda de juguetes, de esas con escaparates elaborados y porteros, los ojos de Noah se abrieron como platos. «¿De verdad vamos a entrar ahí?», susurró. «Sí». Dante le desabrochó el cinturón y lo sacó del coche. «Y puedes elegir lo que quieras». «¿Cualquier cosa?» «Cualquier cosa». Agarré a Dante del brazo antes de que entrara. «Esto es demasiado. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar los años que me he perdido». Su mano cubrió la mía, cálida y firme. «Déjame hacer esto, Elena. Déjame ser su padre». ¿Cómo podía discutir eso? ¿Cómo podía negarle a Noah este momento de pura alegría? La tienda era un paraíso. 3 plantas de juguetes, juegos y experiencias diseñadas para que los niños se volvieran locos de emoción. Noah corría de un expositor a otro, y su risa resonaba en los altos techos. Otros compradores miraban a los guardias que nos flanqueaban, sorprendidos por la evidente riqueza de Dante, por la forma en que satisfacía todos los caprichos de Noah sin dudarlo. Dante, ¿puedo coger este? Por supuesto, Marco. Asegúrate de que lo envuelvan. ¿Y este? Sí. Y lo que tú quieras, Piccolo». Los observaba juntos, con el corazón haciendo cosas complicadas en mi pecho. Dante era paciente, atento, genuinamente interesado en las divagantes explicaciones de Noah sobre por qué cada juguete era esencial. Y Noah florecía bajo la atención de su padre como una flor que encuentra el sol. En la tercera planta, mientras Noah estaba distraído con un enorme tren de juguete, Dante me llevó aparte a la sección de libros. «Lo estás malcriando», le dije, tratando de mantener cierta autoridad maternal. «Lo amo. Hay una diferencia». Tomó un libro ilustrado y estudió la portada. «Mi padre nunca me llevó a tiendas de juguetes, nunca jugó conmigo. Estaba construyendo un imperio y los niños eran un inconveniente. Dante, no seré como él, Elena. Noah sabrá que es amado, sabrá que es querido». Sus ojos encontraron los míos. «Aunque su madre me odie por ello, yo no te odio». Esa confesión me pareció peligrosa. «No». Dejó el libro y se acercó. «Entonces, ¿qué sientes?» «Ya no lo sé». Era la verdad. Hace 5 años estaba aterrorizada. Aterrorizada por lo que eras, por lo que hacías. Aterrorizada por quererte a pesar de todo. Y ahora sigo aterrorizada, pero por otras razones. Levantó la mano y me acarició la mejilla con el pulgar. «¿Por qué razones?» «Porque Noah ya te quiere. Porque veo que eres buena con él.
Porque quizá tragué saliva, quizá me equivocaba en algunas cosas, no en todas, admitió en voz baja. Soy lo que pensabas que era, Elena. Hago cosas terribles, pero nunca a mi familia, nunca a las personas que quiero. ¿Lo quieres? De verdad, más que a mi propia vida. La convicción en su voz era absoluta. Desde el momento en que me di cuenta de que era mío, todo cambió. Mis prioridades, mis planes, todo. Es mi hijo, mi heredero, mi corazón caminando fuera de mi cuerpo. ¿Y yo? Susurré. ¿Dónde encajo en este nuevo mundo tuyo? Dante se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Eres la madre de mi hijo. Eso te hace intocable, sagrada. Nadie te hará daño, te faltará al respeto o cuestionará tu lugar a mi lado. Eso no es lo mismo que amarme. No, admitió. Es más complicado que eso. Te amé hace 5 años. Te amé tanto que casi me destruyó cuando te fuiste. Y ahora, su aliento rozó mis labios. Ahora, no sé si lo que siento es amor u obsesión o algo más oscuro. Dante, pero sé esto. Eres mío. Siempre has sido mío y nunca volveré a dejarte marchar. Antes de que pudiera responder, Noah llegó corriendo por la esquina, arrastrando a un empleado de la tienda detrás de él. Mamá, Dante, tienen toda una sección de cosas de dinosaurios. Venid a ver. El momento se rompió. Dante se apartó y su máscara de cortesía controlada volvió a su sitio. Guíanos, Piccolo. Mientras seguíamos a Noah hacia el interior de la tienda, sentí el peso de las palabras de Dante posándose sobre mí como un sudario. Eres mía, tiempo presente, absoluto, inmutable. Pensé que huir nos salvaría. En cambio, solo había retrasado lo inevitable. Dante Moretti no perdía lo que le pertenecía. Y, me gustara o no, ahora le pertenecía. Los dos le pertenecíamos. Tras 3 semanas de nuestra nueva vida, las grietas en mi resistencia empezaban a hacerse visibles. Comenzó con pequeñas cosas, como la forma en que Dante dejaba flores frescas en la encimera de la cocina cada mañana. Peonías, siempre peonías, porque recordaba que eran mis favoritas. La forma en que había reorganizado toda su agenda para desayunar con Noah, leyéndole cuentos mientras yo fingía no mirar desde la puerta. La forma en que su mano buscaba la parte baja de mi espalda cuando caminábamos, posesiva, pero de alguna manera tranquilizadora. Odiaba estar acostumbrándome a ello. Odiaba que algunas mañanas me despertara y lo olvidara por un momento. Que esto no fuera real, que no fuéramos una familia de verdad. El jueves por la noche todo llegó a su punto álgido. Dante había insistido en llevarnos a cenar a un restaurante exclusivo, de esos en los que no hay menú, y el chef decide lo que comes basándose en una misteriosa intuición culinaria. Noah estaba emocionado por la elegante cena, vestido con un traje que le hacía parecer irremontablemente mayor. Yo llevaba un vestido negro que había aparecido en mi armario, sencillo pero elegante, de esos que susurran dinero en lugar de gritarlo. Marco nos llevó, como siempre, con 2 coches más siguiéndonos. La seguridad era constante, opresiva, un recordatorio de que ahora vivíamos en el mundo de Dante, donde el peligro siempre acechaba más allá de las ventanas tintadas. El restaurante ocupaba la última planta de un edificio histórico, con ladrillos a la vista, bombillas Edison y camareros que se movían como bailarines. El maître saludó a Dante por su nombre y nos acompañó a una mesa privada en un rincón con vistas a las luces de la ciudad. «Esto es genial», susurró Noah, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el elegante entorno. «Solo lo mejor para mi familia». Dante puso la mano sobre el hombro de Noah y la palabra familia me golpeó como un puñetazo. Estábamos a mitad del primer plato, un delicado plato de pescado que se deshacía en la lengua cuando ella entró. Sentí que Dante se tensaba antes de verla. Ese cambio inmediato de relajado a alerta. La forma en que sus ojos seguían los movimientos por todo el restaurante. Me volví para mirar e inmediatamente lo comprendí. Era impresionante. Alta, con cabello rubio miel que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía un vestido rojo que realzaba unas curvas por las que la mayoría de las mujeres matarían. Pero fue su forma de moverse lo que llamó la atención. Segura, sensual, deliberadamente provocativa. Todos los hombres del restaurante la observaban cruzar la sala. Se dirigía directamente a nuestra mesa. Dante ronroneó con una voz como la seda y el humo. «Ha pasado demasiado tiempo, Valentina». Su tono era plano, carente de calidez.
Estoy cenando con mi familia. Sus ojos se posaron en mí, desdeñosos, y luego en Noah, con una sorpresa apenas disimulada. ¿Familia? ¿Qué doméstico? No es realmente tu estilo, ¿verdad? La gente cambia. Su mano se movió bajo la mesa para agarrarme la rodilla, firme y posesiva. ¿De verdad? Ella se rió con un sonido calculado para ser seductor. ¿Recuerdas aquella semana en Mónaco? Entonces no parecías muy interesado en la vida doméstica. Se me hizo un nudo en el estómago. Mónaco. Había huido 6 meses antes de lo que fuera que hubiera pasado en Mónaco. Estaba embarazada de 6 meses, sola y aterrorizada. Mientras Dante, ¿qué había estado haciendo? Siguiendo adelante, sustituyéndome. Eso fue hace mucho tiempo. La voz de Dante tenía un tono de advertencia y no era una conversación apropiada para ese momento. Oh, vamos. Estoy segura de que tú... Hizo una pausa y me miró con evidente desdén. Tu compañera entiende que tenías una vida antes que ella. Ella no es mi compañera. Es la madre de mi hijo. Cada palabra cayó como una piedra. Y ahora tienes que irte. La sonrisa perfecta de Valentina se desvaneció. Dante, no seas así. Solo quería saludarte. Ya lo has dicho, Marco. El guardia apareció como si lo hubieran llamado por telepatía, y su presencia hizo que Valentina diera un paso atrás. Me lanzó una última mirada venenosa antes de darse la vuelta con sus tacones de diseño y marcharse. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. ¿Quién era esa?, preguntó Noah, confundido por la tensión. Nadie importante. Piccolo. La mano de Dante seguía sobre mi rodilla. Su agarre era casi doloroso ahora. Solo alguien de mi pasado. Era guapa. No tan guapa como tu madre. El cumplido debería haberme reconfortado. En cambio, me pareció vacío porque Valentina era hermosa, sofisticada, exactamente el tipo de mujer que encajaba en el mundo de Dante. ¿Y yo qué era? Una camarera con un vestido prestado, fingiendo ser alguien que no era. Me excusé para ir al baño. Necesitaba espacio para respirar. El baño del restaurante era tan elegante como todo lo demás, con mármol y accesorios dorados, y el asistente me entregó una toalla de lino. Me quedé mirando mi reflejo, viendo las grietas que se formaban en la fachada que había estado manteniendo. La puerta se abrió detrás de mí. Esperaba a otro comensal, pero en su lugar apareció Dante. Este es el baño de mujeres, dije sin darme la vuelta. No me importa, Dan. Cerró la puerta con llave y de repente el espacioso baño me pareció diminuto. ¿Estás bien? Bien. Elena, mírame. Crucé mi mirada con la suya en el espejo. ¿Qué quieres que te diga, Dante? ¿Que no me molesta encontrarme con una de tus conquistas? ¿Que no me importa que estuvieras con otras mujeres mientras yo estaba embarazada de tu hijo? No sabía que estabas embarazada. ¿Habría importado? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Está claro que tú seguiste adelante sin problemas. Me giró y me acorraló contra el lavabo. Yo no seguí adelante. Intenté olvidar. Hay una diferencia. ¿La hay? Valentina no significaba nada. Ninguna de ellas significaba nada. Eran cuerpos, distracciones, intentos desesperados por dejar de pensar en ti durante 5 malditos minutos. Sus manos enmarcaron mi cara, obligándome a mirarlo, pero nunca funcionó. Cada vez que tocaba a una mujer veía tu rostro. Cada noche me despertaba buscándote. No, mi voz se quebró. No hagas esto. ¿Hacer qué? Decirte la verdad. ¿Quieres sinceridad, Elena? Muy bien, sí. Me acosté con otras mujeres después de que te fueras, con docenas de ellas, intentando llenar el vacío que dejaste, intentando demostrarme a mí mismo que no eras especial, que podía reemplazarte. Su pulgar recorrió mi labio inferior. ¿Quieres saber lo que aprendí? No podía hablar, no podía respirar. Que nadie sabe como tú, nadie suena como tú, nadie encaja conmigo como tú. Su frente se apoyó en la mía. Me arruinaste, cara. Me arruinaste por completo para cualquier otra persona, Dante. Y ahora estás aquí, en mi casa, durmiendo a 6 metros de mi cama, y es una tortura. Cada noche me quedo despierta sabiendo que estás ahí, sabiendo que podría cruzar ese pasillo, y él se detuvo, apretando la mandíbula. Pero no lo haré, no hasta que tú quieras, no hasta que me lo pidas. No te lo pediré, ¿verdad? Sus labios rozaron mi mandíbula, ligeros como una pluma. Tu cuerpo me recuerda, Elena. Lo veo en cómo tiemblas cuando te toco. La forma en que se te corta la respiración cuando estoy cerca. Tenía razón. Y lo odié por ello.
Odié que mi cuerpo fuera un traidor, que respondiera a su cercanía a pesar de todo lo que mi mente sabía. Esto no es justo, susurré. La vida no es justa, Cara. Si lo fuera, nunca me habrías dejado. Noah habría crecido conociendo a su padre. Habríamos sido una familia desde el principio. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. Pero ahora estamos aquí, y ya he dejado de fingir que no te deseo. He dejado de actuar como si fueras solo la madre de Noah y nada más. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te quiero de vuelta en mi cama, en mi vida, en todos los sentidos que importan. Su nariz recorrió el contorno de mi cuello y sentí su aliento caliente contra mi piel. Estoy diciendo que estoy enamorado de ti, Elena. Aún, siempre, a pesar de todo, la confesión me golpeó como un maremoto. No puedes. Puedo. Lo hago. Y tú también me quieres. Aunque no lo admitas, no es así. Mentiroso. Se apartó. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me dejó desnuda. Me quieres y eso te aterroriza porque quererme significa aceptar este mundo, aceptar lo que soy y no estás segura de poder hacerlo. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No puedo ser lo que necesitas, Dante. No soy sofisticada como Valentina. No me siento cómoda con la violencia y el peligro. Solo soy todo. Entonces me besó, con fuerza y exigencia, acallando mis protestas. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras reclamaba mi boca con una posesividad que me hizo flaquear las rodillas. Eres todo lo que necesito, Elena. Lo único que he necesitado jamás. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido la distancia que había construido con tanto cuidado. Pero Dios me ayudó. Le devolví el beso. 5 años de anhelo, de echarlo de menos, de amarlo a pesar de todo. Todo se vertió en ese beso. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. «Vuelve conmigo», susurró contra mis labios, por completo. «Vuelve a ser mía. Tengo miedo. Lo sé, pero te tengo a ti, Cara. Siempre te tendré». Sus manos acariciaban mi espalda de arriba abajo, tranquilizándome. «Nadie volverá a hacerte daño a ti ni a Noah. Lo juro por mi vida. ¿Y si eres tú quien nos hace daño?» El dolor se reflejó en su rostro. «Entonces me pasaré cada día intentando arreglarlo. Pero Elena, yo no soy mi padre. No abandonaré a mi familia. No elegiré el poder por encima de las personas que amo». Un golpe en la puerta nos interrumpió. «Jefe», se oyó la voz de Marco. «¿Todo bien?» «Bien», respondió Dante, sin apartar los ojos de mí. «Danos un minuto». Los niños preguntaban por su madre. La realidad volvió a golpearnos. Noah lo habíamos dejado solo en la mesa, confundido y probablemente asustado por la tensión. «Tenemos que volver», dije, tratando de esquivar a Dante. Él me agarró de la muñeca. «Esta conversación no ha terminado. Lo sé. Esta noche, después de que Noah se duerma, hablaremos. Hablaremos de verdad sobre todo». Asentí porque, ¿qué otra opción tenía? No podíamos seguir evitando el tema para siempre. Cuando volvimos a la mesa, Noah estaba dibujando en el mantel de papel que nos habían dado los camareros, felizmente ocupado. Pero su cara se iluminó cuando nos vio. «Mamá, mira, he dibujado a nuestra familia». Levantó el papel con orgullo y se me encogió el corazón. Había dibujado 3 figuras de palitos cogidos de la mano, uno alto con el nombre de Dante, uno mediano con el nombre de mamá y uno pequeño con mi nombre. Encima de ellos había dibujado una casa y un sol sonriente. «Es precioso, cariño», logré decir con voz entrecortada. La mano de Dante encontró la mía debajo de la mesa y entrelazó nuestros dedos. «Es perfecto», dijo. Había tanta emoción en su voz que me dolía el pecho. Esto era lo que Noah quería. Una familia, un padre y una madre que se querían y que lo querían a él. Y yo le había negado eso durante 5 años por mi miedo. Quizá era hora de dejar de huir. Quizá era hora de afrontar la verdad que había estado evitando. Que a pesar de todo, a pesar del peligro y la oscuridad, nunca había dejado de amar a Dante Moretti. Y quizá, solo quizá, el amor fuera suficiente. Esa noche acostamos juntos a Noah. Dante le leyó 3 cuentos, haciendo voces graciosas que hicieron reír a nuestro hijo sin control. Me senté en la silla de la esquina observándolos, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Cuando Noah finalmente se quedó dormido, Dante le besó la frente con tanta ternura que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Dulces sueños, Piccolo», le susurró. Fuera de la habitación de Noah, Dante me tomó de la mano. «Mi oficina. Tenemos que hablar».
Lo seguí con el corazón latiéndome con fuerza. Había llegado el momento en el que todo cambiaría de una forma u otra. En su despacho nos sirvió una copa a cada uno. Whisky, solo, del bueno, el que guardaba para ocasiones importantes. Cogí la copa con manos temblorosas. Necesito que entiendas algo, comenzó de pie junto a las ventanas que daban a la ciudad. Mi mundo es peligroso. No voy a mentir al respecto. Hay gente que os haría daño a ti y a Noah para llegar a mí. Rivales, enemigos, subordinados ambiciosos que creen que pueden quitarme lo que es mío. Lo sé, pero se volvió hacia mí. Tengo más recursos, más poder, más alcance que cualquiera de ellos. La seguridad que te rodea no es solo para aparentar, Elena. Es una fortaleza. Nadie la atraviesa. Ya nadie lo intenta porque saben lo que les hago a quienes amenazan a mi familia. ¿Qué haces? No estaba segura de querer saber la respuesta. Su sonrisa era siniestra. Cosas que te mantendrían despierta por la noche. Cosas que aseguran que el mensaje quede claro. Si tocas lo que es mío, no solo morirás, desaparecerás. Toda tu organización desaparecerá. Tu familia, tus amigos, cualquiera que te conociera, olvidarán que exististe. Debería haberme horrorizado, y parte de mí lo estaba. Pero otra parte, una parte que no me gustaba reconocer, encontraba reconfortante que Noah y yo estuviéramos protegidos por alguien tan despiadado, tan absoluto en su devoción. No quiero que te conviertas en tu padre, le dije en voz baja. No lo haré porque te tengo a ti y a Noah. Tú eres mi conciencia, mi razón para ser mejor que el monstruo que la gente cree que soy. Se acercó a mí y dejó a un lado su copa para poder tomarme las manos. Pero necesito saber que estás conmigo, de verdad conmigo, que no te quedas solo porque tienes miedo o porque crees que nadie me necesita. Necesito que elijas esto, elíjanos. Y si no puedo, si no soy lo suficientemente fuerte para este mundo, entonces te haré lo suficientemente fuerte. Te protegeré, te guiaré, te enseñaré todo lo que necesitas saber para sobrevivir aquí. Apretó mi mano con más fuerza. Pero Elena, creo que eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido 5 años sola, criando a un niño sin ayuda, sin dinero, siempre mirando por encima del hombro. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene. Estaba aterrorizada todos los días. Y sin embargo, seguiste adelante, mantuviste a Noah a salvo, lo mantuviste feliz. Me atrajo hacia él. Eso no es debilidad, cara. Es lo más fuerte que he visto nunca. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No sé cómo hacer esto, cómo ser lo que necesitas. Ya lo eres. Solo tienes que dejar de luchar contra ello. Me secó las lágrimas con los pulgares. Su tacto era insoportablemente suave. Quédate conmigo. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Porque me quieres. Te quiero. Lo admití. Las palabras salieron de mi boca. Dios, ayúdame. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando te odiaba. Incluso cuando te temía. Te amaba. Su beso fue diferente esta vez. Más suave, más dulce, lleno de promesas en lugar de posesión. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de emoción. Entonces quédate. Sé mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, en plural, porque quiero más contigo. Lo quiero todo, Dante. Haz que sea yo, Elena. Haz que seamos una familia de verdad. La propuesta debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho huir de nuevo. Pero al mirar a sus ojos, al ver la vulnerabilidad bajo el poder, el amor bajo la oscuridad, no pude encontrar en mí la fuerza para rechazarlo. Sí, susurré. Sí. Su sonrisa era deslumbrante. Transformaba todo su rostro. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, deslizando sus manos entre mi cabello mientras volcaba todo lo que sentía en ese beso. Y yo le dejé, rindiéndome a lo inevitable de nuestra relación, al amor que tanto había intentado negar. Cuando por fin nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Gracias, murmuró, por darme otra oportunidad, por confiarme a nuestro hijo, por amarme a pesar de todo. Solo prométeme una cosa, le dije. Lo que sea, prométeme que siempre nos elegirás a nosotros. Que pase lo que pase en tu mundo, Noah y yo seremos lo primero. Siempre. La promesa fue absoluta. Tú y Noah sois mi mundo ahora, Elena. Todo lo demás son solo negocios. Y allí, en sus brazos, rodeada de las pruebas de su poder y riqueza,
Finalmente le creí. Había pasado 5 años huyendo de Dante Moretti. Era hora de dejar de huir y empezar a vivir. La boda se celebró más rápido de lo que había imaginado. Pero claro, Dante Moretti no hacía nada despacio una vez que tomaba una decisión. 2 meses después de mi aceptación, nos encontramos en una pequeña capilla en su finca privada. Una propiedad que ni siquiera sabía que existía hasta que me llevó allí para planificar la ceremonia. La finca se extendía a lo largo de 50 acres de campo virgen, lo suficientemente lejos de la ciudad como para parecer otro mundo completamente diferente. Jardines, un lago, bosques donde Noah podía correr y jugar sin miedo. Este será nuestro verdadero hogar, había dicho Dante, viendo a Noah perseguir mariposas por los jardines. El ático es para los negocios, pero aquí, podemos ser una familia. La capilla era íntima, con capacidad para solo 30 personas, los hombres de mayor confianza de Dante y sus familias. Rosa y algunos otros miembros del personal que se habían convertido en parte de nuestras vidas, y una invitada sorpresa que me hizo llorar en cuanto la vi. Sarah, susurré, lanzándome a los brazos de mi vieja amiga. ¿De verdad pensabas que me lo perdería?, dijo ella, apartándose y mirándome con ojos comprensivos. Aunque debo decir que cuando desapareciste hace 5 años, no esperaba que la próxima vez que te viera fuera en tu boda con el hombre más peligroso de la ciudad. Sarah había sido mi compañera de piso antes de Dante. La única persona a la que había confiado parte de la verdad. No toda. Nunca le había dicho quién era el padre de Noah, pero le había contado lo suficiente como para que me ayudara a desaparecer cuando necesitaba huir. Ella era la ayuda que nunca le había mencionado a Dante. Y, afortunadamente, él había aceptado su presencia sin preguntas. Él me ama, le dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Me quiere de verdad. Lo veo, por cómo te mira. Ella había negado con la cabeza, sonriendo como si fueras lo único que importa en el mundo. Solo ten cuidado, ¿vale? Los hombres como él, su amor puede ser devorador. Lo sé, pero creo que quizá necesito que me devoren. Ahora estaba de pie en la capilla con un sencillo vestido marfil que, de alguna manera, costaba más que todo mi vestuario anterior. Vi a Dante esperándome en el altar. Llevaba un traje negro perfectamente entallado. Tenía el pelo peinado hacia atrás y sus ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Noah estaba a su lado como portador de los anillos, prácticamente vibrando de emoción con su traje en miniatura. Se había puesto eufórico cuando le habíamos contado lo de la boda, y enseguida había declarado que sería el mejor día de su vida. Marco era el padrino, con su habitual expresión estoica, suavizada por algo parecido a la aprobación. Otros rostros que había llegado a conocer en los últimos meses llenaban los bancos. Luca, que dirigía la seguridad de Dante, Antonio, su segundo al mando. María, la hija de Rose, que se había convertido en la compañera de juegos favorita de Noah. El pianista comenzó a tocar y Sara me apretó la mano. ¿Lista? Sí, dije, y lo decía en serio. Caminé sola por el pasillo, sin padre que me entregara, sin familia, excepto la que yo había construido. Pero no me sentía sola. Los ojos de Dante nunca se apartaron de los míos. Su expresión transmitía una emoción tan cruda que me dolía el corazón. Cuando llegué a él, me tomó las manos y sentí un ligero temblor en sus dedos. Dante Moretti, el hombre que se enfrentaba sin pestañear a los jefes del crimen rivales, estaba nervioso. «Estás temblando», le susurré. «Estoy aterrorizado», admitió en voz baja, solo para que yo lo oyera. «Aterrorizado de despertar y que todo esto sea un sueño. Aterrorizado de que cambies de opinión. No lo haré. Estoy aquí. Soy tuya». Apretó mi mano con más fuerza. «Para siempre. Para siempre». El sacerdote comenzó la ceremonia, y sus palabras nos envolvieron como una bendición. Apenas las oí, demasiado concentrada en el rostro de Dante, en la forma en que su pulgar acariciaba mi mano, en el peso de lo que estábamos haciendo. No era solo una boda, era una reivindicación, un vínculo, una promesa más profunda que cualquier documento legal. Cuando llegó el momento de los votos, Dante me sorprendió sacando un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. «He escrito algo», dijo con voz ronca. «Necesito que escuches esto». Desdobló el papel, pero mantuvo la mirada fija en mí mientras hablaba. «Elena, hace 5 años te perdí. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Me volví más duro, más frío, más despiadado de lo que jamás había sido, porque si no podía tener amor, tendría poder.
Si no podía tenerte a ti, tendría control sobre todo lo demás. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Pero entonces volviste, tú y Noah, y de repente recordé lo que se sentía al ser humano. Querer algo más que miedo y respeto, querer ser digno de la familia que tenía delante. Las lágrimas nublaron mi visión. Noah extendió la mano hacia la de Pat Dante, y el gesto hizo que varias personas del público suspiraran. No puedo prometer que seré perfecto, continuó Dante. No puedo prometer que mi mundo no será peligroso o complicado, pero puedo prometer que te amaré a ti y a nuestro hijo con todo lo que tengo, que os protegeré a ambos con mi último aliento, que te elegiré a ti cada día por encima de cualquier otra cosa en mi vida. Dobló el papel y lo guardó. Tú eres mi redención, Elena, mi segunda oportunidad, y pasaré el resto de mi vida demostrando que te merezco. Ahora lloraba abiertamente, sin importarme que el rímel probablemente se me corriera por la cara. Cuando el sacerdote me hizo un gesto con la cabeza, me di cuenta de que se suponía que debía decir mis propios votos. No había escrito nada, no me había preparado, pero allí de pie, mirando al hombre que había puesto mi mundo patas arriba 2 veces, las palabras me salieron con facilidad. Dante, pasé 5 años huyendo de ti, de lo que me hacía sentir, de la intensidad de amar a alguien como tú. Me decía a mí misma que estaba protegiendo a Noah, protegiéndome a mí misma, pero la verdad es que solo tenía miedo. Apretaba sus manos, asustada por lo mucho que te necesitaba, asustada de que amarte me consumiera, me convirtiera en alguien que no reconocía. Y ahora, él preguntó suavemente, ahora me doy cuenta de que ser consumida por ti no es perderme a mí misma, es encontrar las partes de mí que tenía demasiado miedo de aceptar. La fuerza, el coraje, la capacidad de amar a alguien por completo a pesar de su oscuridad. Miré a Noah y luego volví a mirar a Dante. Tú me diste a nuestro hijo, me diste un hogar, seguridad, una familia, pero más que eso me diste permiso para ser lo suficientemente valiente como para quedarme. Elena, te amo, Dante Moretti, no a pesar de lo que eres, sino incluyéndolo. Todo ello, la oscuridad y la luz. Y prometo estar a tu lado, ser tu compañera en esta vida que estamos construyendo, dar a nuestros hijos, sí, en plural, una familia basada en un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. El sacerdote apenas había terminado de pronunciar el sí, quiero, cuando Dante me atrajo hacia sus brazos y me besó con una pasión que hizo que el público estallara en vítores y aplausos. Noah saltaba arriba y abajo gritando «Yay, yay» a pleno pulmón. Cuando Dante finalmente me soltó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Mi esposa», murmuró, probando las palabras. «Mi esposo», respondí, y sentí cómo la luminosidad de esas palabras se instalaba en mis huesos. La recepción se celebró en el salón de baile de la finca, un espacio que ni siquiera sabía que existía hasta el día anterior. Candelabros de cristal, cortinas de seda, mesas repletas de comida y flores. Era elegante sin ser ostentoso, íntimo a pesar de la grandiosidad. Dante me mantuvo cerca toda la noche, sin apartar nunca la mano de mi cintura o la parte baja de mi espalda. Posesivo, sí, pero también protector, reclamándome ante todos los que importaban en su mundo. Ahora eres mía, me susurró durante nuestro primer baile, rozando mi oreja con los labios. Legalmente y oficialmente mía, ya era tuya, le recordé. Lo sé, pero ahora todos los demás también lo saben. Su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él. Ahora no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Elena Moretti, mi esposa, se está volviendo posesiva, señor Moretti. Siempre se trata de usted, siempre. Bailamos 3 canciones perdidos en nuestro propio mundo antes de que Noah tirara de la manga de Dante. ¿Puedo bailar con mamá? Dante se apartó inmediatamente, haciendo una reverencia formal. Por supuesto, Piccolo, pero solo porque eres mi hijo. Cualquier otro hombre que pida bailar con mi esposa tendrá problemas. Me reí y levanté a Noah para bailar con él. Me rodeó el cuello con los brazos y empezó a hablar emocionado sobre la tarta, la música y cómo María le había enseñado un juego nuevo. Por encima de su hombro vi a Dante hablando con Marco y Antonio, con expresión seria. Negocios, siempre negocios. Pero cada pocos segundos sus ojos buscaban los míos, comprobando que yo seguía allí. Más tarde, después de que Noah se hubiera quedado dormido en uno de los muchos dormitorios de la finca,
Sara me encontró en la terraza con vistas a los jardines. Bueno, dijo, entregándome una copa de champán. ¿Qué se siente al ser la señora Moretti? Aterrador, emocionante, ¿verdad? Bebí un sorbo de champán, mirando las estrellas. ¿Es extraño? No, creo que es exactamente como debería ser. Ella chocó su hombro contra el mío. Por si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. Ese hombre te adora. Lo hace, ¿verdad? El asombro en mi voz la hizo reír. Solo prométeme algo, dijo Sara con tono serio. Prométeme que no te perderás por completo, que seguirás siendo Elena, no solo la esposa de Dante. Te lo prometo, aunque creo que ser su esposa es parte de quien soy ahora, parte de quien estaba destinada a ser. Entonces me alegro por ti. Me abrazó con fuerza. Te lo mereces. Después de todo, te mereces que te quieran así. Dante me encontró una hora más tarde, después de que se hubieran marchado los últimos invitados. Estaba de pie en la puerta de la terraza, sin chaqueta, con la corbata aflojada, con aspecto desaliñado y humano, y devastadoramente guapo. ¿Lista para irse a la cama, señora Moretti? Mi corazón dio un vuelco. Nuestra primera noche como marido y mujer. Técnicamente nuestra segunda vez, pero ¿quién lleva la cuenta? Se acercó a mí y me atrajo hacia sus brazos. Le pedí a Rosa que preparara la suite principal. Nuestra suite ahora, Dante, me invadió de repente el nerviosismo. Habían pasado 5 años desde la última vez que habíamos tenido intimidad. ¿Y si no era lo mismo? ¿Y si le decepcionaba? Él percibió mi vacilación y me levantó la barbilla. No tenemos que hacer nada esta noche. Podemos simplemente dormir. Me basta con abrazarte. No, yo quiero esto. Te deseo. Solo que me mordí el labio. Para mí también ha pasado mucho tiempo. Ante mi mirada de sorpresa, él se explayó. No he estado con nadie desde que volviste. No podía. Sentía que traicionaba lo que estábamos construyendo. La confesión me calentó por dentro. Llévame a la cama, marido. Sus ojos se oscurecieron con deseo. Con mucho gusto, esposa. La suite principal era impresionante, toda en tonos suaves de gris y blanco, con una cama lo suficientemente grande como para que durmieran 5 personas. Las velas parpadeaban en todas las superficies, proyectando sombras danzantes. Pétalos de rosa se esparcían por el edredón blanco inmaculado. Rosa, supuse. Es una romántica. Dante cerró la puerta, echando el cerrojo con una firmeza que aceleró mi pulso, pero no puedo decir que me importara. Se acercó lentamente, dándome tiempo para objetar, para cambiar de opinión, pero no quería hacerlo. Yo quería esto, lo quería a él. Quería sellar nuestra unión de la forma más íntima posible. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y la bajaron con una lentitud dolorosa. La tela susurró por mi cuerpo, tirando de mis pies. Me quedé ante él solo con mi lencería de encaje blanco, sintiéndome vulnerable y poderosa a la vez. Hermosa, susurró, con los ojos recorriendo cada centímetro de piel expuesta. Tan hermosa. Te toca. Le ayudé a quitarse la camisa, con las manos temblando ligeramente mientras desabrochaba cada botón. Cuando le quité la tela de los hombros, revelando la musculosa extensión de su pecho, se me secó la boca. Siempre había sido hermoso, pero la madurez le había añadido definición, poder y también cicatrices, prueba de la peligrosa vida que llevaba. Tracé una que le cruzaba las costillas y él me cogió la mano. Esta noche no. Esta noche no se trata de mis cicatrices ni de mis pecados. Se trata de nosotros, del amor. Entonces me besó, profundo y lento, con las manos explorando mi cuerpo con reverente atención. Cada caricia era una reivindicación, una promesa, un voto más allá de los que habíamos pronunciado antes. Cuando finalmente me tumbó en la cama, rodeada de velas y pétalos de rosa, me sentí como una novia de cuento de hadas, excepto que mi príncipe era oscuro y peligroso, y por eso lo amaba aún más. Te amo, murmuró contra mi piel, sus labios trazando caminos de fuego. Mi Elena, mi esposa, mía, tuya, asentí, atrayéndolo hacia mí, siempre tuya. Hicimos el amor lentamente, con ternura, volviendo a descubrir nuestros cuerpos después de 5 años separados. Y cuando finalmente nos unimos, sentí como si volviera a casa, como si encontrara la pieza que me faltaba y que había estado buscando. Después, envuelta en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, sentí algo que nunca antes había experimentado.
Gracias, susurró Dante en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por quedarte? ¿Por darme esto? ¿Por hacerme esposo y padre? Sus brazos me abrazaron con más fuerza, por ser lo suficientemente valiente como para amarme. Gracias por ser digno de ser amado. Nos quedamos dormidos así, enredados el uno en el otro. Dos personas rotas que, de alguna manera, se habían completado mutuamente. 6 meses después, estaba de pie en la nueva habitación de Noah, la tercera, porque él había insistido en tener una habitación para el niño grande que soy ahora, viendo a Dante enseñarle a nuestro hijo a atarse los zapatos. Bucle, giro y tirar, dijo Dante con paciencia, demostrándolo de nuevo. Bucle, giro y tirar, repitió Noah, sacando la lengua concentrado mientras intentaba imitar el movimiento. Mi mano descansaba sobre mi vientre ligeramente redondeado, donde crecía nuestro segundo hijo. Esta vez era una niña, según la ecografía, y Dante había llorado cuando nos enteramos. Lloró de verdad y acto seguido empezó a planear su cuarto. Necesitará la habitación contigua a la nuestra. Insistió en ello para que pudiéramos oírla si lloraba. Dante, tenemos monitores. No me importa. La quiero cerca. Ahora, al verlo con Noah, me maravillaba de la transformación. Dante Moretti, el temido jefe del crimen, se había convertido en el padre más devoto que jamás había visto. Nunca se perdía la hora de acostarse. Nunca dejaba de leer cuentos, o jugar a los dinosaurios, o enseñarle cosas nuevas a Noah. Y conmigo, lo era todo. Amante, compañero, amigo. Había cumplido todas las promesas que había hecho, eligiéndonos a nosotros antes que los negocios una y otra vez, demostrándome con sus acciones que realmente éramos su prioridad. Mamá, lo he conseguido. Noah levantó el pie, con el zapato perfectamente atado. Eso es maravilloso, cariño. Dante se levantó, se acercó a mí, me cogió la mano y la puso sobre mi vientre, buscando las patadas. ¿Cómo está hoy nuestra princesa? Activa. Creo que va a ser una luchadora como su padre. Dios, espero que no. Con uno de mi tipo ya basta. Me besó en la sien. Prefiero que se parezca a ti. Hermosa, fuerte, valiente. Se está volviendo blando, señor Moretti. Solo por usted, señora Moretti. Solo por usted. Marco apareció en la puerta, con expresión de disculpa. Jefe, tenemos un problema. La actitud de Dante cambió por completo. El hombre peligroso volvió a ocupar su lugar. ¿Qué tipo de problema? Los rusos están armando jaleo otra vez, intentando entrar en los muelles. Sentí como la tensión se apoderaba del cuerpo de Dante, pero cuando me miró, sus ojos eran tiernos. Tengo que ocuparme de esto. Lo sé. Volveré para la cena. Lo prometo. Ten cuidado. Me besó profundamente y con posesión. Siempre. Ahora tengo demasiado por lo que volver a casa. Después de que se fuera, Noah se subió a mi regazo, con cuidado de no tocarme el estómago. ¿Dante va a estar bien? Va a estar bien, cariño. Tu padre es muy bueno en lo que hace, porque es fuerte e inteligente, ¿verdad? Sí, y nos quiere. Sí, nos quiere mucho, mucho. Noah se acomodó contra mí, contento. Me alegro de que sea mi papá. Aunque no lo conocía hasta los 4 años. Yo también, cariño. Yo también. Esa noche, fiel a su palabra, Dante regresó justo cuando Rosa estaba poniendo la cena en la mesa. Tenía un moretón en la mandíbula y sangre en el puño, pero su sonrisa cuando nos vio era pura alegría. Papá. Noah se lanzó hacia Dante, quien lo atrapó fácilmente. Hola, Piccolo. ¿Te has portado bien con mamá hoy? Muy bien. Me he atado los zapatos 3 veces más. Ese es mi chico. Besó la cabeza de Noah y luego lo bajó para acercarse a mí. Sus manos enmarcaron mi cara y me dio un beso suave a pesar de la violencia con la que sabía que había lidiado hoy. Te extrañé. Solo te fuiste 4 horas. 4 horas demasiado largas. Su mano se posó de nuevo en mi estómago. Ese gesto protector que había llegado al amar. Tú y nuestros hijos son mi mundo entero, Elena. Todo lo que hago, cada decisión que tomo es por esto, por nosotros. Lo sé. Y lo hice. Finalmente había aprendido a confiar en su amor, en la vida que habíamos construido juntos. Sí, sí, su mundo estaba lleno de amenazas, rivales y violencia. Pero dentro de la fortaleza de su devoción, Noah y yo estábamos a salvo, protegidos, queridos. Había pasado 5 años huyendo de Dante Moretti, temerosa de lo que me costaría amarlo. Ahora, de pie en nuestra casa,
con su mano sobre nuestra hija en crecimiento y su hijo charlando sobre su día, me di cuenta de la verdad. Amar a Dante no me había costado nada. Me lo había dado todo. Mi familia, mi hogar, mi corazón. Y mientras nos sentábamos a cenar juntos, marido, mujer e hijo, con otro niño en camino, supe que por fin había encontrado mi lugar. No en las sombras, huyendo y escondiéndome, sino aquí, a la luz, con el hombre que me había enseñado que incluso la oscuridad podía ser hermosa cuando nacía del amor. Elena. La voz de Dante me sacó de mis pensamientos. Sí, gracias por esto, por ellos, por nosotros. Sus ojos reflejaban todo lo que sentía, todo el amor, la devoción y la feroz protección que lo definían, por darme una razón para ser más de lo que era. Alargué la mano sobre la mesa y le cogí la suya. Gracias por merecer la pena el riesgo. Noah, ajeno al emotivo momento, levantó su vaso de leche. ¿Podemos brindar? ¿Por qué? ¿Por Piccolo?, preguntó Dante. Por la familia, porque somos la mejor familia del mundo. Dante y yo nos miramos y levantamos nuestras copas. Vino para nosotros, leche para Noah, por la familia, dijimos al unísono, y mientras chocábamos las copas, sellando la promesa que nos habíamos hecho unos a otros y a nuestros hijos, supe con absoluta certeza que todo iría bien, porque el amor verdadero, feroz e inquebrantable, podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la oscuridad, especialmente a la oscuridad.